Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, em, bienvenidos a todos los que hoy puedan estar acá en este vivo y para los que lo vayan a ver después. Hoy vamos a recibir Gustavo Aguirre, que nos va a acompañar en este ciclo, en este vivo hoy. Y Hola hola, Dani, hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo Yo, va? bien, ¿me ves bien? Perfecto, te veo impecable. Y me escuchás perfecto. Sí, exactamente, te escucho perfecto y te veo perfecto. Qué qué bueno, Maravilloso. Muy bien. espectacular. Sí, sí, está saliendo perfecto, maravilloso. Contame un Bienvenido. poquito, contame un poquito cómo está todo, Sí, cómo Buenas, van. ¿cómo andan? Ujú. ¿Cómo va? ¿Me ven bien? sí. Ahora Se me Gustavo no fue se ve, Gustavo. no No, se ve no, Gustavo. acá estoy, Ahora mira, sí. acá Ahí va. Ahora sí. Perfecto, qué susto. bienvenidos y gracias a las dos por este espacio que me están dando para poder hablar de lo que tanto amamos, que es la bioexistencia consciente, así que les agradezco la generosidad de su parte para que me hayan convocado. Así que muchas Ay, gracias. ni hablar, Gus, gracias a vos porque sabemos que te invitan a millones de vivos, que estás haciendo un montón de presentaciones, de conferencias, que aparte atendés consultas y aparte estás en el PAC, estás en el campus, no sé cómo haces el tiempo, sí sé porque haces existencia consciente, pero bueno, gracias porque yo la verdad que te escuché decir una de las primeras veces que vos, tu nuevo rol de embajador era para ayudarnos a los consultores y la verdad que así lo siento y creo que mi compañera Daniela también porque todos los vivos que te convocan, yo por lo menos te he visto en muchísimos, hay muchísimas conferencias, muchísimas cosas. Así que Para, muchas gracias por difundir esto. para mí es un honor, lo hago de puro egoísta, porque me encanta hacer esto, porque me hace bien. De paso, ya que las tengo, a ver cuándo vamos para Uruguay para hacer una conferencia Oh, allá y armar algo allá. Así que te animes, Que Dani. Lo mismo para vos, para que vayamos a hacer, a llevar este mensaje. A este año ya está súper completo, ¿no? De conferencias y está todo planificado hasta fin de año, pero, pero el año que viene vamos a empezar y yo tengo ganas de hacerlo mucho más internacional. Hay una posibilidad qué de irnos a bueno, qué España bueno. seriamente y bueno, creo que mis compañeros también andan por ahí Sí, organizando ahí mira, cosas internacionales. Anita Rodríguez, que también es uruguaya, como vos, Dani, ahí sí. dice, vamos. Sí, Así que bueno, yo soy de zona sur, yo vivo en Loma de Zamora, vamos a ver qué se puede hacer por mi- aquel mi- lado, en realidad. mis, mis antiguos lugares, ¿no? Yo viví Ah, tanto ¿sí? tiempo en zona sur, yo viví muchos Mira vos. años en Monte Grande. Claro, Aparte, el club de mis amores es de ese partido. Yo soy futbolero de y los soy, Andes. no, no, justamente Ah, de la vereda de enfrente, de sí. Temple. Sí, No, ay, sí, que casi sí, meto sí, la sí. pata. Sí, sí, no importa, no pasa nada. Y durante mucho tiempo fui socio, fui abonado al club. Ahora estoy un poco más alejado haciendo esto, pero siempre Ujú. mi corazoncito celeste, justamente. Mira, Sí, acá tengo una celeste arriba, sí. siempre estuvo. Así que bueno, gracias por esta invitación y acá estoy a disposición para lo que ustedes quieran hablar, para lo que podamos charlar entre las tres. Así que estoy Qué acá bueno. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovecharte al a la máximo, orden, como Gustavo. decimos en Uruguay. Sí, vamos a aprovecharte a exprimirte con toda esa información que sos muy claro a la hora de explicar, y eso está genial. Para las personas que recién llegan, las que no saben nada de la existencia, ¿no? O sea, qué bueno esto de los embajadores que son ustedes, ¿no? En esto de comunicar y que también nos llevan un poquito más, para que nos conozcan, ¿no? Digo, porque qué más que tenerlos a ustedes en lugarcitos, bueno,
vaya a saber cuándo puedan venir para acá, para Uruguay, pero también está buenísimo, digo, esto de poder comunicar mucho más alto de lo que se venía comunicando, ¿no? Que eso está muy lindo. Y nosotros en este ciclo acá, comenzamos con Laura, hace poco, hablando de que en nuestra vida nada pasa por casualidad. Exacto. Entonces, queríamos comenzar por ahí, en esto de que desde cuándo o en qué momento de tu vida te diste cuenta, wow, desde cuándo me pasó esto y esta casualidad en mi vida que no la vi antes, porque claramente no la vemos en el proceso de nuestras vidas comunes si no llegamos a este camino de la existencia, ¿no? Mm, Bueno, yo viví inmerso en un mundo casual hasta que llegué a una consulta humana. Bueno, primero fui consultante y después fui consultor. Entonces, eh, yo, yo entendí, yo atrás mío siempre estuvo esa persona necesitado de encontrar respuestas. Creo que todos somos buscadores de respuestas, pero cuando era muy chico, yo entendía, veía la vida y ya de muy chico, te diría 7, 8 añitos, decía, esto, esto no, la experiencia que hoy llamamos la experiencia biológica, no puede ser la vida. La vida no puede durar 70, 80 años y nada más. Y ya se terminó. Y tenía esas preguntas existenciales, si se quiere, sin responder. Y durante mucho tiempo las estuve buscando. En algún momento las acallé cuando me dediqué a la parte comercial, digamos. Yo tengo toda una trayectoria en el área comercial. Yo siempre tengo esta frase, ¿no? Cuando los chiquitos son muy chiquitos, 3, 4 años, están muy conectados con la imaginación, con, Sí. con esos sentires, y después nosotros, para que sean normales, los mandamos a la escuela. Y ahí los anestesiamos Total. para hacerlos olvidar, como esa canción de Serrat que decía, niño, deja ya de joder con la pelota. Bueno, esto es con las emociones, no te diría, con las imaginaciones, con ese mundo mágico. Bueno, y acá en la bioexistencia consciente volvemos a reflotar esas conexiones intuitivas, esas conexiones del sentir. eh, Tratamos de que uno esté conectado con el sentir, con los pequeños picos de sentir que se ponen en la superficie como en la parte visible del iceberg. Las pequeñas muestras del inconsciente que se asoman a la superficie. Y esas muestras del inconsciente son los síntomas biológicos, los síntomas en tu realidad, lo que no te gusta, lo que no te agrada, y esas contradicciones que tenemos todos, que pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra, o simplemente no somos coherentes con nuestro sentido. Y nos vamos autorrelegando por, por necesidad de estar bien con la familia, de estar bien con la manada, decisiones que también son biológicas, pero esos no me gusta o esos síntomas de realidad del cuerpo son como las partes que salen a flote del iceberg de toda esa parte oscura que no se ve. ¿Cuándo pasó eso y cuando vine a una consulta? Yo siempre entendí que nunca creí en las casualidades. Y yo resono mucho con esta frase que tenemos acá en la existencia consciente, de que lo aleatorio, lo por suerte, lo fortuito, lo que es gracias a Dios, lo que fue mala suerte, lo que es genético, lo que, todas esas argumentos que le ponemos a las cosas cuando desconocemos su origen. Es así, es una especie de decir, bueno, no quiero quedar en evidencia que de esto no sé, entonces le pongo un adjetivo general que es indeterminado, pero que disimula mi ignorancia. Y la verdad es que me he descubierto un gran ignorante en este camino, lo sigo siendo, me voy a ir de este plano ignorando más cosas de las que sé,
más allá de que hoy cuento con un asistente maravilloso en mi creación que se llama inteligencia artificial, pero está en la inteligencia artificial, no está en la mía. Yo tengo que recurrir a él para preguntarle. Yo me voy a ir sabiendo más cosas, pero ignorando muchísimas que las tendré que resolver en la próxima vez que visite con mi otra identidad a la Tierra. ¿Mm? Total, total. Qué Bueno, linda, Gus. me fui Qué un poco linda. por las ramas, ¿no? No, no, Pero no, 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 pero este, yo creo que es un sentir que todos hemos sentido, por lo menos esa cosa que yo por lo menos recuerdo cuando era muy joven, que viste que me encantaban seguí esos siendo libros joven. bueno, gracias, pero bueno, me refiero 20 años, imagínate, de esos libros de Brian Weiss y todas esas cosas que me encantaban, Enfermedad como Camino, en aquella época, eran esas cosas que empezaban, como vos decís, ¿viste? Me encantó esa frase, partecitas del iceberg que van saliendo, y de golpe después, para acomodarte a un sistema laboral, si querés, familiar, de manada, y yo judicial, hasta te diría, es como que te vas olvidando, vas dejando de lado esas cosas, la También tiene que imaginación. ver, también tiene que ver con el alimento que tenemos a la mano durante todo un montón de tiempo, y no me refiero estrictamente a la comida, sino al No, yo alimento emocional, ¿no? Uno tiene ujú, que hacerse eh, a, a la manada que está ocupando y se embebe de la información de la que esa manada se alimenta. O sea, si fuéramos una manada de ñus, todos comeríamos hierba, todos iríamos juntos para un lugar, cruzaríamos grandes extensiones de tierra para ir a buscar los pastos frescos. Y bueno, ujú, nosotros no hacemos una cosa muy distinta en los humanos. Nosotros somos manadas más grandes o más chicas que vamos en función de un, de un denominador común, y ese denominador común muchas veces entra a nosotros como un alimento emocional. O sea, digamos, si yo pudiera identificar, por ejemplo, la manada de los que colocamos alarmas en la casa, todos estaríamos alimentados con un alimento emocional que se llama el noticiero de los robos y de las muertes. Entonces yo, alimentándome de esto, la manada que a mí más me resuena son la manada de los que tienen miedo a que me pasen algo. Vivimos Sí, en la misma tierra, pero en mundos diferentes. sí, O sea, sí, mi universo es absolutamente mío y sale desde mí, sí, pero estoy en una experiencia biológica. Entonces sí, resuelvo los temas desde la biología. Y estar en una manada es absolutamente lógica biológica, así que voy a estar protegido. Si yo me junto con los que piensan lo mismo que yo, si yo me junto, me voy a sentir más seguro con los que piensan lo mismo que con los que piensan diferente. Fíjate que cuando claro. nosotros empezamos en este camino, nos encontramos con una propuesta revulsiva, una propuesta distinta. Estábamos revolviendo el café en función de las agujas del reloj y empezamos a revolverlo al revés. Es lógico que el café se salga de la taza y haya muchas turbulencias y se nos llene el universo de preguntas. Pero también es cierto que ese acto de rebeldía forma parte de sanar, de cambiar los códigos. Cambiar los códigos es un acto de valentía y un acto de rebeldía. Es total, empezar a ir para otro lado, porque muchas total. veces las manadas van en dirección contraria a la naturaleza. Y Sí, cuando vos tenés la manada de la naturaleza que te empuja, vas a una velocidad totalmente diferente. total, Totalmente, total. aparte digo, diría siempre la manada va para otro lugar que vas vos. Cuando venís generalmente, o sea, creo que el Nosotros, 90%. Dani, ahora tenemos la manada de consultores de Humano Puente, pero yo recuerdo cuando esto recién empezaba. O sea, yo no soy de los más viejitos en Humano Puente, pero ya llevo 10 años casi. Un montón. Y, y Sí. cuando estábamos en ese momento, nosotros nos aferrábamos mucho al grupo de pertenencia de Facebook. Pablo,
Mm. Yo hay algo que les reconozco mucho a Pablo y a Lucre, que Pablo y Lucre no solamente armaron un algoritmo para economía como el Albion o una lógica como la bioexistencia consciente, sino que han sabido apoyarse en los mensajes que ha dado la naturaleza. Cuando se crea Humano Puente en el 2011 y empieza a crecer, Pablo rápidamente entendió, porque lo veía, porque era biológico, que necesitábamos un grupo de pertenencia, Claro, donde todos los humanos puentes estuviéramos en el mismo lugar y donde interactuemos los unos a los otros para no sentirnos en la soledad que nos lleva hacia la muerte, ¿no? O sea, vos cuando empezás a opinar diferente, la manada que te acompañaba ya no te resuena o te deja de acompañar o vos la abandonás y te quedás solo. Y sí, cuando te quedás solo, empezás con los miedos, con la incertidumbre, son todas cosas biológicas, y, y vos necesitas tener una contención. Bueno, Pablo lo sí, entendió rápidamente y junto con Lucre crearon un grupo de Facebook, crearon una página de internet donde estaban todos los consultores en el listado. Hoy hay grupos de pertenencia, un pack de economía, un campus de diferentes patologías, una comunidad donde todos interactúan con todos. Entonces, yo creo que Humano Puente fue creciendo y la bioexistencia consciente se fue sosteniendo en la fuerza de una manada. Por eso cuando yo empecé este camino como embajador, dije, para mí el alma de Humano Puente son los consultores, porque son los que sostienen la manada, porque el grupo de pertenencia donde nos retroalimentamos. Nosotros cada 15 días nos encontramos en un PAC o en un campus o en los dos lugares y hablamos de nuestras cosas y sentimos que estamos contenidos. sí, Y eso ayudó muchísimo a que se amalgame mucho el grupo y que se ponga más, si bien se pone más profesional, una palabra que no me gusta, se pone más homogéneo, se pone más organizado, los procesos son parecidos. Si alguien se viene a atender con un consultor certificado, ya sabe lo que ese consultor certificado va a hacer. Hay como mucha cobertura y mucha interacción entre nosotros, y eso fue un valor que Pablo rápidamente lo entendió. En el sí, 2013 ya había este grupo de pertenencia formado, en el 2014 más exacto, cuando aparece Marcelo Tonelli en juego, que coordina el primer grupo, ahí ya había una idea, pero era una respuesta biológica a una necesidad biológica. claro, Entonces, totalmente. y es absolutamente necesario pertenecer a un determinado grupo, a una manada, porque eso está grabado en nosotros que nos da seguridad. Entonces, en este aspecto yo siento como embajador, lo dije en enero cuando en un programa de Puentes para Despertar, un Ujú. domingo, un programa especial, me lancé y les Sí, dije a todos cuál era mi idea de ser embajador. O sea, quizás para muchos las ideas de embajador es difundir la bioexistencia consciente, y está muy bien, o era llevarlo a lugares, ¿no?, no vistos o no escuchados. La mía era estar al servicio de los consultores. ¿Por qué? Porque yo soy consultor, porque fui consultante. Claro. Yo primero descubrí Humano Puente siendo consultante, y si yo hiciera una encuesta de todos los consultores de Humano Puente, arriba del 80 y pico% me va a dar, porque hago el sexto día, porque lo recibo cuando llegan las aperturas, que más del 80% ha sido consultante antes de ser consultor. Entonces, lo que yo hago en las charlas, más allá de agradecerles porque dicen que soy didáctico, porque se me entiende y demás, es dejarlos así con el inoculado con el bichito de que hay otra mirada, de que hay una lógica y de que uno puede cambiar las cosas. ¿Y cómo se hace? Haciendo consulta. Entonces, este es el motivo por el que porque soy embajador, porque quiero que esto
esta manada de bioexistentes se haga cada vez más grande. Qué bueno, Porque es qué nuestro bueno. grupo de pertenencia, porque es nuestra forma de sobrevivir, Claro. y porque es biológico. O sea, Eh, Es nada, un simple. éxito biológico, ya está, ya lo Es, sabemos. Eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Que la supervivencia está en juego. Iba a decir, pero puede ser, la supervivencia está en juego. En realidad, cuando vos empezás este camino, en algún momento vas tan profundo, entrás como consultante, te hablo, ¿no? Y después como consultor, cuando empezás a entender todo, que la supervivencia está en juego porque tenés que hacer lo contrario de lo que viniste haciendo y tenés que hacer lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, esa soledad de la cual vos hablas, esa desolación de estar en un proceso, la verdad es que yo lo he sentido y creo que todos hemos pasado por ahí. Sí. Y me parece muy bueno lo que estás diciendo porque es clave tener, poner en el grupo, en los tres, comunidad, los tres, y ir Yo, poniendo ahí tu caso, si no, ¿cómo haces? Y yo, escuchar a ver qué. yo me he creado un contexto en mi casa donde Claro, nosotros con Andrea ayudáis. hicimos el camino juntos y empezamos atendiendo juntos por un consejo de Pablo, pero, pero yo interactúo hace 10 años con una consultora certificada, con una comunicadora humano puente, y acá se vive y se respira bioexistencia. O sea, para mí se me ha hecho más fácil, pero yo tengo Ujú. muchísimos eh, amigos o conocidos o colegas que transitan esto y que en su propio hogar esto se transforma en una revolución Sí. donde el compañero, mira, ahí está Dani levantando la mano, donde Sí, sí, yo el también. compañero, la compañera, la pareja, no resuena con lo que estás haciendo. Y es más, a veces no resuena de manera pasiva o de manera neutral, pero deja libertad, y otras veces se opone abiertamente, y ha sido motivo de decir, bueno, esta persona está acá al lado mío, porque me acompañó hasta acá, pero ahora que tomé conciencia me doy cuenta de que llegó hasta acá y que ya no la necesito más en mi universo, o ha llegado hasta acá y ahora la que tengo acá al lado mío es otra persona, porque como cambió mi universo, cambió mi pareja. O sea, no sabemos qué puede pasar en el futuro, pero la verdad es que este es un camino de introspección para conocer tus datos, para conocer tu identidad inconsciente, pero es un camino que te pone de cara a la soledad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vas a descubrir al final de todo es que solo estoy yo y que todo lo demás es una extensión mía. Y eso te tranquiliza mucho, pero para Sí, llegar a esa conclusión tenés que caminar bastante y tenés que tener muchas horas de vuelo y muchas horas de práctica, porque llegar a esa conclusión por antes de tiempo quizás te llene de angustia. Entonces, Claro. y te llene de miedo. No se olviden que la incertidumbre, como decimos siempre, es lógica biológica. Nosotros llevamos, nuestros ancestros no son los abuelos, los bisabuelos. Nuestros ancestros son los datos del universo. Y en ujú, nuestros datos, así como el riñón sabe lo que tiene que hacer y el hígado sabe lo que tiene que hacer, porque tiene una memoria celular de toda la evolución de los hígados y de toda la evolución de los riñones, nosotros tenemos grabado que cuando caminábamos, como éramos una herbívora caminando por la sabana, atrás de cualquier árbol, acá atrás de cualquier maleza, mimetizado entre los pastos, estaba el depredador. Entonces caminábamos despacito, con miedo, porque la incertidumbre fue la que nos hizo sobrevivir, porque nos dimos cuenta a tiempo de que el depredador estaba ahí y salimos corriendo, huimos, o nos escondimos, o nos hicimos el muerto, lo que fuera, de acuerdo a la especie que fuéramos, pero eso está guardado en nuestros datos. Entonces, si nos quedamos en soledad, enseguida nos vienen a buscar la memoria de eso. sí, 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 Seguro, sí. total. Es precioso. Sí, Quedamos así nos como, quedamos wow. así. Wow. Pero bueno, volviendo a un poco lo que decías, ¿no? De cuando uno hace este camino por ahí solo y solo estoy yo, o sea, no hay otra opción. Pero bueno, me refiero que tus aparentes otros, tu realidad,
no hace el proceso de consulta, o no es consultor o no es consultante, pero de repente vos trabajás en vos, y esto es para mí, a mí me mostró más que muchas otras cosas. Trabajás en vos y al principio era a mi hija, anda a consulta, por favor, ya tenés más. Esa cosa. Y después empecé a darme cuenta, a trabajar y decir, no, la que tengo que trabajar soy yo. Paradójicamente, o sea, gente que está en mi misma oficina o en mi mismo, y de repente le empieza a cambiar la vida a ella, o le empieza a cambiar la vida a su familia, o a mis hijos, y vos decís, ¿y estos chicos pudieron, que son mis hijos, hace 2 años no hubieran hecho esto, no hubieran tenido esta madurez, y de repente los ves, lo que están haciendo, y ahí te das cuenta, pero trabajé yo, pero se ve reflejado en los aparentes otros. Por- Entonces, bueno, sí, a ver, Porque decime la por qué. realidad siempre está en concordancia con mis síntomas. No hay síntomas en realidad. Estoy transitando un determinado síntoma acá y la realidad es mi manantial. Por eso, por ejemplo, si yo estoy transitando una experiencia diabética, no puedo no tener un universo diabético. Claro. O sea, yo en mi casa seguramente voy a tener una pareja a la que no quiero ver más, pero vive conmigo por una cuestión económica, por lo que sea. Seguramente esa pareja la voy a tener que aguantar, entonces voy a necesitar resistir esa situación y demás, y la voy a vivir en las dos polaridades. Pero cuando yo trabajo mis historias diabéticas, cuando yo me meto dentro de mi historia, de mi código diabético, lo más probable que pase es o que esa persona no esté más conmigo o que esa persona sea distinta, pero la persona sigue siendo la misma. Esto es física cuántica, cambia el observador y cambia el objeto observado, porque lo estoy mirando desde otra perspectiva, porque estoy comprendiendo las cosas desde otro lugar. Obviamente que la gente también cambia, porque lo más probable es que yo vaya a consulta preocupado por mi hijo, porque mi hijo ni loco va a ir a consulta, y resulta que hago un ciclo de 2 años, 3 años, y estoy en la mitad del ciclo, o estoy terminando el ciclo, y un día mi hijo se levanta y me dice, papá, tengo ganas de hacer consulta. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿qué moví yo? Bueno, lo que moviste es tu universo y tu realidad cambia. Y esto es una fortaleza que yo no me canso de decirla en toda conferencia, en toda charla y en todo vivo. Ayer estábamos con mis dos mejores amigos. Yo tengo dos amigos del alma, entrañable. Una estaba acá recién, Anita Rodríguez. O sea, Ay, sí. y me viene a confirmar el amor que tengo yo por Uruguay, ¿no? Yo trabajé mucho con los uruguayos y yo adoro a Uruguay. Tengo una ida y vuelta muy, muy fuerte, siempre viene otra vez a buscarme. Hola, Está Anita. Anita Y, ahí. y, y el otro que estaba era el marido de Anita, que es Juan Manuel. Y con Sí. Juan Manuel hablábamos un poco de esto de los procesos largos. Y yo decía, para mí, que se hayan alargado los procesos y se hayan profundizado, es una Claro. señal tan grande de madurez de la existencia consciente. Cuando nosotros empezamos en este camino, los procesos eran mucho más cortos, eran procesos, te diría, de 7, 8 consultas, como mucho 10, y se sanaban los síntomas y había muchos resultados. Pero a medida que fuimos metiéndonos en la dinámica y en la problemática, nos fuimos dando cuenta que lo que nos contaban los consultantes a nosotros era, mira, todavía no me sané, pero mi vida está cambiando. Mira, todavía no, el síntoma no se fue, pero mi vida se revolucionó. Toda la realidad está cambiando. Y después terminamos llegando a la conclusión, casi obvia, como consecuencia por decantación, de decir, si tu realidad no te cambia, el síntoma no se va a ir. Se va a ir por un momento, por un ratito, se va a mimetizar en otro, se va a transformar. El dolor de la rodilla se te va a ir, el dolor del hombro se te va a ir. Y antes cometíamos el error de, se te fue el hombro, listo, ya está.
o se te fue el dolor de hombro, no vengo más a consulta porque ya logré mi objetivo. Y no es así. Acá necesitamos que tus códigos se transformen, porque no hay manera de que si tus códigos no se transforman, que el hombro quizás te deje de doler, pero te va a capaz que te duele el codo, o capaz que tenés una artrosis, o capaz que se manifiesta en tu territorio, en un síntoma intestinal, se va transmutando, se va transformando, porque tu realidad sigue siendo la misma. Entonces, que nosotros hayamos comprendido que somos un camino de conciencia y que en ese camino de conciencia, a medida que vayamos tomando conciencia, la vida se te va transformando. Y si la vida se te transforma, el mensaje del síntoma pierde sentido en tu realidad. Y así llegamos a sanar el síntoma. Y no al revés, para mí me parece un símbolo, un síntoma de madurez enorme, y que nos pone en un lugar muy distinto a otras corrientes que en 3 consultas te dijeron, mira, te duele la rodilla, tiene que ver con el movimiento contrariado que estás haciendo, tiene que ver con lo que estás haciendo de manera como sumisa, como sometida, y fíjate que acá está en la abuela, en el bisabuelo, ¿lo podés ver? Bueno, listo, fíjate, ya lo viste, ahora anda tranquila que se te va a pasar. Y quizás se te pase, pero si vos vivís en una realidad donde aún seguís haciendo cosas que no querés hacer, quédate tranquila que el dolor va a volver o va a volver desde otro lugar a buscarte porque no lo sanás. Esto es maravilloso y es súper potente. Y la única manera de hacerlo es caminando todo el árbol, metiéndonos en cada historia, metiéndonos en los agujeritos, en los vericuetos, donde ahí está el tesoro y escuchando a aquel que hizo eso exactamente en el sentido contrario de lo que lo estás haciendo vos. Cuando vos encontrás, si vos haces A, cuando vos encontrás el que hacía B y por hacer B le fue mal, se murió, lo abandonaron, lo pusieron en mal visto, y ese es un mal visto que hizo B, y te das cuenta que vos haces A acá para no parecerte a ese, porque si dejás de controlar, de hacer A, vas a hacer ese, tu universo se brum, y se hace como tu Big Bang y vos volvés a renacer con un código nuevo. Entonces, a mí me parece maravilloso y eso no pasa si no te conoces. Si vos no sabés quién sos, si vos no sabés por qué y para quién haces lo que haces, no te pasa. Por Total. eso, por eso yo soy bioexistente. Si no, sería, no sé, biodecodificador o sería constelador. Pero yo cuando estuve por ahí siempre me quedaban respuestas, siempre me quedaban preguntas por resolver, siempre me quedaban respuestas cortas. Entonces, por eso yo estoy acá, porque acá siento que hay una lógica que calma esta mente inquieta, Sí, y me da respuestas siempre que las pido. Sí, tal lógica, cual es Entonces, así. Sí. lógica pura, lógica. Todo, el proceso es tan lógico que a veces es como que te agarras la cabeza así, porque es como el primer libro, ¿no? Es tan lógico que ya lo decía Hipócrates, ¿no es cierto? Si el padre de la medicina, no se puede sanar a una persona que no quiere no preguntarles está primero dispuesto a si está sanar. dispuesta. Claro, claro, Ujú. está predispuesta Sí, a sanar. totalmente. Así que, Gus, vamos a seguir explotándote. Sí, no hay problema, no hay Es problema. fea la palabra, horrible, horrible. No, Mal, no, mal, no, muy está de mi bien. código. Muy de la sumisión, pero bueno, acá estamos sanando. Em, con respecto a, yo sé que vos sos consultor certificado en economía, que das muchas charlas de economía, y por ahí a veces mucha gente está conectado cuando tiene una enfermedad de mala fama, grave, o tiene un síntoma biológico que le molesta mucho y le resulta fácil, o no fácil, pero le resulta más lógico acceder a un proceso de conciencia como es la bioexistencia consciente. Ahora, cuando vos lo que te va mal es la economía. ¿Por qué? Porque no te gusta tu trabajo a pesar de que ganas bien, porque
no ganas bien, porque estás incómoda o incómodo con el resto de la familia, porque sos escaso, por las distintas cosas. Y ahí, en la economía, bueno, el proceso se pone más profundo y más difícil de encontrar y de esa lógica de la cual estás hablando. No digo que sea más difícil, digo que es más la explicación, la didáctica, y como sos tan didáctico, hoy te vamos a aprovechar No, con no, pero economía también. no siento, quizás porque es uno de mis síntomas de cabecera, pero no siento que sea algo difícil de explicar. Dale, Y buenísimo. tengo desde muchas aristas para tomar esta explicación. Primero voy a citarte una frase que yo uso en todas las conferencias. En todas la uso, primero porque me gusta el que la dijo, que es un escritor norteamericano muy ácido, y yo he tenido mis etapas de acidez muy Ujú. desarrolladas. Y segundo, porque me parece maravillosa, porque parece que se hubiera hecho para la argentinidad. Este, el problema no está en las cosas que nosotros no sabemos. El problema está en las cosas que creemos que sabemos. Claro. Eh, y de economía creemos que sabemos. Y la economía nos, nos lleva a una propuesta desde la mente a desconectarnos de lo emocional y mucho más de lo biológico. Pero la economía, el dinero, es algo que nos trasciende a todos. Nosotros sin dinero no podríamos vivir. O sea, hoy el dinero representa a lo que en aquel momento representaba la sal o que representaba el trueque. Entonces, el dinero trasciende a todos los síntomas. Pero creo que el dinero, la economía, la escasez, en todos esos formatos que vos pusiste de ejemplo, y en algunos más, Mm. eh, van a tener que ver básicamente con una protección. En el 2018, en el Congreso del 2018, Pablo presenta algo que para mí fue fundamental. Hubo etapas en el crecimiento de Humano Puente, en el 2018 todavía no estaba la existencia consciente, Ujú. pero hubo etapas de crecimiento en Humano Puente que hicieron que hoy la existencia consciente sea lo que es, la filosofía de vida y este algoritmo tan perfecto para desarmar la economía. Y una de las cosas que se vieron ahí fue el para qué del inconsciente. Vos tenés un sentido, un hacia dónde. O sea, y el inconsciente es un lector del hacia dónde siempre. Y cuando te ve que ese hacia dónde, que ese destino que estás eligiendo, es un destino que te va a llevar a situaciones cercanas de muerte o cercanas a la muerte o de peligro de muerte, te va a cerrar las puertas. Y una de las herramientas más valiosas que tiene el inconsciente para cerrarte las puertas es la economía. Claro. La economía es una herramienta que el inconsciente utiliza cuando vos te aproximás a ser ese abuelo que tuvo dinero, pero que arruinó la familia, o te aproximás a ser esa mujer independiente que ganó mucho dinero, pero fue prostituta, o te aproximás a ese hombre que era muy abundante, pero era el abusador. Entonces, el inconsciente lee tu GPS. Hoy, a ver, hoy llegué, empecé mi trabajo nuevo. ¿Cómo te va? Bárbaro. Mira, en este trabajo ahora me pagan $3.000 por mes. Y automáticamente aparecen luces como si fuera así, ¿no? Digamos, metafóricamente y de manera didáctica. Sí, Luces sí, rojas que se prenden y se apagan y dicen warning, sí, danger, porque sí, voy sí. hacia el rico, voy hacia el que tuvo dinero, voy hacia el malvisto. Y ese malvisto tiene muchas capas que fueron, que fueron llevándolo, que lo fueron ocultando para que no lo pongas tan a la luz y se fue llenando de capas protectoras que te evitaban llegar a este corazón de la historia, pero todas tenían que ver con, accionaban en el mismo sentido, de que si vas para allá,
todas se ponían así como, saltaban sus púas y se ponían a proteger. ¿Qué te quiero decir? Mi familia opinaba de los que tienen dinero, mi familia opina de los que trabajan mucho y ganan poco, son los héroes de la casa, mi familia, bueno, mi comunidad, y así puedo ir teniendo capas del inconsciente colectivo que no son más ni menos que abrevan de la misma fuente que es este paquete de 4 o 5 mal vistos que tengo en el clan, que cuando fueron abundantes fueron déspotas, fueron, tuvieron mala prensa, se portaron mal, dejaron mucho dolor, dejaron mucha muerte. Y cuando yo pongo prueba para ese lugar, el inconsciente prende las luces rojas y dice, no, te equivocas en el trabajo, no sos contratada finalmente. Bueno, y hay un montón de variantes en la economía. Por eso la economía es amplia y tiene muchos recursos. Por ejemplo, eh, me casé con fulano de tal, que era un excelente proveedor, y a partir de mi casamiento lo echaron del trabajo, caímos en la pobreza, no tenemos un peso. Bueno, fíjate para dónde ibas. Tenías plata, tenías marido, ibas derecho a los hijos. Bueno, fíjate que para qué lado te está protegiendo tu economía. La economía es como ese disyuntor, cuando metemos los dedos en el enchufe, salta el disyuntor y te quedas sin corriente. Bueno, eso. Entonces vos tenés que ver qué estoy colocándole en el enchufe, que estoy conectando la corriente, que hace que el disyuntor salte. Porque de eso me está protegiendo. Eso es posible. No es ni más ni menos que eso. Ahora, esa sería otra forma de explicar. Una forma de explicarla, quizás un poquito más profunda, si se quiere, es decir, a ver, yo tengo estudios de marketing, ¿no? En la década del 90, cuando ejercía como coach y demás, y trabajaba en multinacionales donde dirigía equipos grandes, teníamos esta premisa. Decíamos, bueno, mira, dada una necesidad de un cliente, vos tenías que generar un paquete de productos que satisfagan las necesidades. En el marketing de aquella época se decía que el marketing era el arte de satisfacer las necesidades del cliente. Y si yo soy mi cliente interno y yo desconozco quién soy, ¿cómo voy a satisfacer mi necesidad? Por eso es tan importante hacer un camino de introspección en la economía. Porque vos no sabés por qué ni para qué te pasa lo que te está pasando. Y lo que te está pasando es el resultado de una lógica tan obvia y tan simple que cuando encontraste el hilo concreto, haces tic y se saltó como el cordón de la zapatilla. Es muy sencillo, pero hay un hilo conductor que a veces no es tan fácil encontrar. Porque como es muy multicausal, como vos no sabés de qué te estás protegiendo, no querés ser ese abuelo que tuvo dinero y era abusador, no querés ser esa tía que fue independiente y se hizo actriz y todo el mundo la miró mal, porque en 1850 las actrices eran mal vistas porque se las consideraba prostitutas. Sos ese médico que no pudo, que se llenó de dinero trabajando y haciendo abortos clandestinos. Sos el campo que cuando tuvo una herencia se la dio al hijo mayor y desheredó a todas las mujeres. Hay muchas variantes en la economía. Algunas tienen directamente que ver con la economía y otras tienen que ver con motivos subliminales utilizados por la economía. Por ejemplo, no tengo una buena economía para no tener una buena pareja o no tengo una casa porque tengo un motivo biológico. Me voy derecho a un drama que ocurrió cuando fui padre, cuando fui madre o cuando fui hijo. Y de eso también me tengo que proteger. Hay mucho por ver. Es maravilloso, es muy vasto y habría que hacer un vivo por cada uno de los anclajes o por cada ejemplo, pero es muy apasionante. Y ¿sabes lo que es más apasionante?
saber que el que va a venir a tu espacio de consulta es el que viene a sanar tu economía, es el que viene a Sí, contar tu historia. O sea, cuando llega alguien a consulta, como solo existo yo me pongo ese consultante enfrente para darme cuenta quién soy. Y cuando yo me doy cuenta quién soy, ese consultante le empieza a cambiar el universo. Pero yo me voy total. dando cuenta con él. Mientras voy Claro, en la consulta, me estoy dando cuenta qué parte mía soy que me estoy poniendo acá enfrente para mostrar. ¿Qué parte mía, qué parte de mi historia me está trayendo este fulano, esta mengana, para contarme a mí lo que tengo que sanar? Y es Sí, maravilloso, total. Es maravilloso. increíble. Sí, no se puede Sí, creer. No sí, se puede sí. creer las cosas. Eh, como dice el vivo de una colega, Laura Rachelski, Mm, tiene un vivo que se llama mm. Te la puedo creer. Sí, sí, claro, sí. Sí, 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 te la sí, puedo creer, porque esto es así, es algo que se pone tan en evidencia, como que te lo Totalmente. llevas puesto. Sí. A sí. veces pasa la consulta y estás con el consultante y saltan, y después vos quedás en esos 5 minutos pensando, ah, claro, esto me pasó esto acá, y empiezas a linkear, y wow. Sí, Incluso te pones a pensar y es esa situación específica que saltó ahí. Vos ni siquiera la estabas registrando, saltó en el no, momento donde estaba la consulta. O sea, es maravilloso todo lo que se ve en ese proceso, ¿no? En la consulta, el consultante, el consultor. Es enorme todo eso, pero también en esto de poder transmitirle a las personas que cualquier incomodidad que tengan hoy en su vida es la puerta de entrada al conocerse, porque hay situaciones, tengo un consultante que viene, que se dio cuenta ahora que tiene como repeticiones de patrones por situaciones, pero tenés que detectarlo, tenés que verlo, y a veces no estás con los ojos abiertos para ver esas cosas. por Vos desde tu eso, experiencia, ¿cómo podemos? sí, pero tiene que ver también con que eso va a pasar, va a terminar pasando a lo largo del proceso. Vas a tener muchas oportunidades para que ese consultante se dé cuenta. O sea, obviamente que vos le podés, no es lo conveniente, porque lo conveniente es que él se dé cuenta solo. Claro, Vos te podés dar cuenta de la lógica y a veces nos, nos vamos un poquito al pasto cuando le spoileamos nosotros la lógica al consultante, pero no es necesario, porque el Ujú. consultante solo se va a ir dando cuenta de cómo está el entramado, ese entramado de su vida. Hay una cosa más que a mí siempre me gusta decir esto para que lo mires de ahí desde la otra orilla, este, porque nosotros estamos acá en la Argentina y la Argentina tiene un nombre que tiene que ver con el dinero, argentum, plata en latín, y venimos a desandar todos los conflictos económicos. Fíjate, Dani, qué diferencias, qué diferentes son las economías de Argentina y de Uruguay. O sea, más allá de las diferencias entre los países, vos vivís en un país que los uruguayos siempre se empeñan en decir mi paisito, sí, hablando de su propia desvalorización, tal porque es cual. un país enorme, grande, pero, pero nosotros en Latinoamérica, uno de los conflictos más grandes, me atrevería a decir de la humanidad, pero acá en estas latitudes está muy marcada, es la desvalorización, ¿no? Mm, Y y el lenguaje te muestra, se escapa como esos pedacitos de hielo hacia la superficie y te muestra lo que pensás de vos mismo y lo que la comunidad piensa de ella. Y acá en la Argentina somos todos directores técnicos y ministros de Economía. ¿Por qué? Porque, porque estamos trascendiendo los conflictos de economía. Y vos fíjate cómo pendulamos nosotros en política económica. mm, A mí me parece maravilloso empezar a ver la economía desde la mirada de los inconscientes colectivos de cada lugar. va. Todo Total. en Latinoamérica, Mm, eh, España, Francia e Italia, toda esa parte latina, latino ujú, parlante, tiene una mirada con mucho juicio de las personas del continente.
Sí. Pero si vos cruzás un poquitito más los Alpes y llegás a Suiza, está del otro Mm, lado de Italia y de Francia, mm, te vas a encontrar con que los suizos no pueden entender cómo alguien puede pensar a alguien mal de alguien que tiene dinero. ya. O sea, ¿por qué? Porque acá tenemos una historia, me olvidé de mencionar a Portugal, Portugal también está metido en este juego, eh, tenemos una historia donde el poderoso, el rico, fue conquistador, fue eh, colonizador, fue explotador, para tomar una palabra que usamos mucho en el vivo de hoy. Entonces yo trato de no ser rico para no parecerme a ese, sabiendo que en el fondo soy ese. Esto es, porque ¿para qué cosa yo no me querría parecer a alguien? Porque en el fondo tengo los códigos de ese alguien. Y sé que si no hago el esfuerzo de no parecerme, voy a ser ese. Entonces yo lo evito. Hay otra, la economía es maravillosa para vernos individualmente, para vernos familiarmente, ver nuestro inconsciente familiar, para ver nuestro inconsciente colectivo y para ver Mm, nuestro inconsciente geográfico. ujú, ¿Eh? Esto es espectacular. Y también para no dejarla de ver desde el lugar de una lógica biológica, porque la economía es en función de la biología. Siempre sí. vamos a tocar a la economía como un resorte que podamos tocar en función de ¿qué? De vivir más tiempo y de generar más especies. Y si soy yo el que me tengo que sacrificar o inmolar, siendo escaso, me inmolo a favor de la especie. Porque nosotros, identidad inconsciente, los individuos, somos experiencia de la especie. Y la especie tiene un objetivo, evolucionar. Y si para evolucionar necesito la prueba y error, y yo soy uno de esos, bien entre comillas, errores que hacen que la especie prolifere, porque por ahí no hay que caminar, Mm, entonces lo voy a hacer. Y esos errores pueden ser siendo el hombre que no tuvo hijos y que el árbol se Claro. termine conmigo, o siendo ese escaso que evite tener dinero, por ejemplo, para no tener pareja. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver la pareja y el dinero? Muchísimo. mm, Porque cuando ves las aves en su cortejo, las aves pavonean, se mm, exponen. Cuando ves los osos en su cortejo, se hacen grandotes. Los tigres levantan el pelaje. Bueno, los humanos nos compramos un auto 0 kilómetros descapotable y llenamos la billetera de tarjeta de crédito. De esa manera mostramos que somos más alfa que otro humano. Y el que no tiene la billetera llena y no tiene tarjeta de crédito, no tiene auto, tiene menos posibilidad. La, Ay, Total. la- sí, la- sí. la biología te empuja a parearte con el más alfa. Y el más alfa es el más poderoso. Y el dinero y el poder, dos arquetipos masculinos, van muy de la mano. Muy de la mano. Total, Bueno, total, Gusti. Wow. ¡Guau! Bueno, contarles algunas cuestiones, ya que me dan el espacio, abusando un poco de su amabilidad, no, por y favor. decirles que las próximas charlas que voy a dar, la última charla Dale. que di en Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires, Sí, fue de economía. sí, lo sé. Lo sé. Y la charla, las próximas 3 charlas van a ser de síntomas, muy simples, muy dedicadas al público en general, al que se quiera acercar y decir de qué están hablando estos locos acá, cómo es Eso, eso de la eso. lógica, cómo es que un síntoma y una emoción pueden tener que ver, cómo es eso de que hay una emoción particular, un paquete de datos particular para cada síntoma y cómo eso va creciendo y se transforma en una lógica que se puede desandar como siguiendo los miguitas de Hansel y Gretel. Bueno, de eso hablamos y para eso vamos a tener 3 encuentros en los próximos meses.
Uno en la ciudad de Buenos Aires, bien en el centro, en Recoleta, en el centro, digamos, no neurálgico ni geográfico, Sí. pero sí donde todos los medios de comunicación, de locomoción, confluyen ahí cerca de la zona de Retiro, del centro. Bueno, ahí en Recoleta vamos a hacer el 23, sábado 23 de agosto, a las 14 horas, las emociones y los síntomas. Vamos a repetir esa misma charla en Santa Rosa La Pampa. Nos vamos 600 y pico de kilómetros a Santa Rosa La Pampa, ya tenemos una fecha ahí acordada en un salón que nos puso a disposición un sindicato que entiende esta idea y que en realidad el salón es de la obra social, el sindicato no del sindicato en sí mismo, y que entiende esta idea, así que vamos a estar el 20, el sábado 20 de septiembre, también a las 14 horas, en Santa Rosa La Pampa. Y terminamos con este año, con esta charla, acá cerca de mi casa. Yo vivo en zona oeste de los alrededores de Buenos Aires, en Luján, en el lugar donde está la Basílica de Luján, ahí en Luján, en el centro de Luján, dando una charla sobre la misma temática. No cerramos el año. El año lo cerramos en Mendoza, en el centro de convenciones, en el centro de convenciones Le Parc, un lugar grande para 150 personas. Ahí vamos a dar una charla y el cierre va a ser de economía, de la economía y su relación con el inconsciente, donde ahí sí vamos a hablar mucho de economía, de algo que a los argentinos y a los latinoamericanos nos apasiona cuando nos tocan el bolsillo, y saber por qué y para qué somos escasos y si esto se puede cambiar. Absolutamente bueno. sí. Pero Qué bueno, Gus. eso es un poco cómo hacer este año, y después el año ¿Y que en viene Recoleta veremos. dónde vas a estar, Gus? Contanos. ¿En Recoleta dónde vas a estar? En ¿Dónde es la Recoleta charla voy en a Recoleta? estar en la casa de una comunicadora que tiene una casa grande. Vamos a hacer una charla no muy grande, de 20, 30 personas, en la casa de Federica Vilanova, que Ok, buenísimo. gentilmente fue la que fogoneó esta charla. Todas estas charlas son impulsadas por consultores certificados en bioexistencia consciente. Qué bien. En Recoleta la impulsa Federica Vilanova, que es comunicadora, consultora certificada. En Santa Rosa la impulsa Débora, que es una consultora de BE que está haciendo un camino precioso, que lo está llevando adelante en Santa Rosa. En Luján lo están llevando dos consultoras certificadas, Marcia Ríez y Paola Campuzano, López Campuzano, que impulsan lo que están haciendo en Luján. Y finalmente, Enki, que está con nosotros en el PAC, está llevando adelante lo de Mendoza, así que estamos Qué felices bueno. de todo esto que se está haciendo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque aparte, qué importante no solamente que los consultores te escuchemos y entendamos toda esta lógica y todo esto que, bueno, yo quedé con mucha info, más allá de que estoy todo el día escuchando en el paquete y todo, pero bueno, está muy bueno esta comunicación que haces, pero también para el público en general, ¿no? Qué importante es Es que para el esta público general. información. Claro, por eso te lo Es digo, para qué el público importante. general. O sea, yo sé que siempre vienen consultores y yo estoy honradísimo de que los consultores vengan. Pero esto está direccionado al público general. Está direccionado a que entremos por donde entremos, podamos descubrir la lógica de los datos que nos aporta nuestra identidad inconsciente y que nos opera desde el inconsciente, creyendo que nosotros estamos tomando decisiones desde el libre albedrío. Y eso no es así. Pero descubrir de dónde tomamos decisiones es el primer paso para cambiar esa fuente y tomar decisiones diferentes. El libre albedrío va a dejar sin existir, pero vamos a tener muchas más opciones que las que teníamos antes y vamos a estar un poco menos dormidos a la hora de darnos cuenta de las cosas que nos molestan. No existe alguien despierto. No. Existen personas en vías de despertar. Y bueno, ponernos en ese lugar nos ponen en una ventaja, te diría, competitiva respecto de la especie muy grande. Y cuando el Muy bien. inconsciente colectivo vaya tomando nota, porque cada momento es siembra y cosecha, vaya tomando nota que los más aptos de la especie son los más conscientes,
quédate tranquilo que los primeros que vamos a estar en la lista van a ser los consultores humanos. Qué Hermoso, belleza. hermoso, qué belleza, qué hermoso. Bueno, mil gracias, Gus, A la ustedes. verdad, y que, no sé, hablaste vos, mira que para que nosotros nos hayamos quedado tan calladas, era porque realmente no queríamos aprovecharte, me imaginé que salió tal cual como me imaginé, superó totalmente las expectativas este vivo, así que bueno, muchísimas gracias, Bueno, y nosotros decirles, siempre, a ver, decirles algo más. Decirles que sería hermoso poder hacer una charla, un encuentro, una conferencia en Loma de Zamora. vamos Sería a ver, maravilloso. Y sería vamos a ver. hermoso, ya que se suma Célica acá, que la estoy viendo, que vos Ujú. con Daniela hagan algo allá en Uruguay y Estamos en vayamos, eso. vayamos con Anita así de la mano, vamos, Sí, Anita. y nos vamos para allá, para Montevideo, para la costa, para donde lo quieras hacer, porque Uruguay no tiene ninguna zona fea, así que para donde sea, hacer una conferencia ya, junten fuerzas, no es difícil, no es Ujú, difícil, este, es una cuestión de ponerse en creadora. Los que estamos cerquitas es más fácil, porque es mucho ujú. más fácil para mí ir a Recoleta, a Luján o a Loma de Zamora, pero las distancias, fíjate que estamos yendo a lugares mucho más alejados Sí, de, de Buenos Aires que Montevideo. Por ejemplo, ¿vos claro. estás en Montevideo, Dani? Yo soy de Pando. Es 30 Ok, kilómetros de Montevideo, o sea, ok, estás ahí cerquita. cerquita, Estoy pero, acá o cerquita. sea, Igual ya lo venimos hablando con Célica, así que no qué sabemos bueno, todavía, qué pero ya bueno, qué venimos en bueno, eso. Que nos qué gustaría, bueno. porque, ¿sabes qué pasa? Que acá en Uruguay, yo por lo menos veo que no hay tanta información y no somos casi consultores, Bueno, entonces, pero justamente esa es la fortaleza. O sea, claro. tenemos todo un terreno virgen por sembrar y yo sé que es absolutamente fértil y que donde vamos, esto prende. Por pensar que vamos a Santa Rosa donde no, casi no hay consultores. Y entonces, y tampoco hay una densidad demográfica como la que hay en Montevideo. Entonces, Ujú. hay mucho por descubrir, hay mucho por hacer, así que animate porque acá tenés un embajador dispuesto a ir a Ujú. donde tengamos que ir para hablar de esto que amamos y que aparte es conveniente, porque yo sé Sí, que con cada charla me sano más, entonces no puedo dejar de hacerlo. ¿Mm? Total, total, ay, sí. totalmente. La verdad Hermoso. que agradecidísima, Gustavo, porque, bueno, aceptaste la invitación y No, por toda cómo esta no. charla hermosa que tuviste con nosotras. Y para ese otro que después lo va a ver también grabado, ¿no? Para esas personas que le venga la curiosidad de saber un poquito más, que fuiste Poneme muy de claro. colaborador y de acá desde mi sitio también lo vamos Ay, qué Ahí bueno, va, mucho, genial, buenísimo, genial. buenísimo. Y bueno, nada, y Mucho. agradecerle a todos los que estuvieron ahí y a los que nos van Mm. a ver después también. Y Gus, algo como muy chiquito como para decirle a esa persona que todavía no le cuesta dar el paso. ¿Qué le podés dar como chiquitito, ahí como para cerrar el vivo, si te Mira, animás? es simple. Eh, una vez que encontraste un camino como este, donde no hay culpables, pero sí hay responsables, hoy tener la noticia de que la responsabilidad es solo tuya y que vos podés ser la fuente de tu propia sanación, de tu propia transformación, es maravilloso. Ahora, la pregunta es, ¿te vas a animar a tomar esta oportunidad o vas a seguir viviendo quejándote? Que yo recuerde, y como dice un gran vivo de Pablo, nadie se sana quejándose. Así que Maravilloso. la propuesta es abandonar la queja, hacete cargo y anda a buscar un camino distinto. Porque difícilmente todos los caminos que te trajeron hasta acá y te hacen vivir una vida no plena van a ser los que te saquen. Nosotros Ah, somos la única especie que pretendemos que aparezcan resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Esta ujú. es una propuesta distinta. Esto es un revulsivo. Este es un cambio de paradigma. Este te pone de cara a vos mismo. Si te animás, buenísimo. Y si no te animás,
no te hagas problema. Seguramente tu descendencia se va a tener que hacer cargo de hacer lo que vos no estás haciendo. Wow. Bueno, Hermoso. ¿qué más decir? Cerremos ahí, Dani. Cerremos acá. Hermoso. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, chicas, gracias, gracias, sumamente generoso.